Bueno, pues vamos a conocer todos los detalles de esa reforma fiscal. Vienen las elecciones. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora vamos de periodo electoral abierto, ¿eh? Una elección detrás de otra hasta el año 2015 y por lo tanto, buenas noticias. Nos bajan los impuestos. Les recuerdo que hoy les estamos preguntando ya a ustedes si piensan que ha cumplido su promesa electoral el Partido Popular al bajar los impuestos. Que sí, 905-855-001. Si ustedes piensan que no, 905-855-002. Vamos a ver en un vídeo todos los detalles que conocemos sobre esta bajada de impuestos. ¿Cómo nos afectará la reforma fiscal anunciada por el Gobierno? El IRPF bajará de media un 12,5% hasta 2016, pero beneficiará sobre todo a los españoles que ingresen al año menos de 24.000 euros. Para ellos bajará un 23,5% y se empezará a notar en la nómina de enero. Es decir, un soltero que gane 18.000 euros al año paga en IRPF 2.500 euros. En 2015 se ahorrará 584 euros al año, es decir, 48 euros al mes. Un contribuyente casado que gane 25.000 euros al año y que tenga un hijo en común pagará 56 euros menos al mes. Un alivio también para las familias porque no solo las madres trabajadoras con hijos de hasta 3 años se deducen 1.200 euros al año, también lo harán las familias numerosas y con niños con discapacidad de más del 33%. ¿Qué ocurrirá con el impuesto de sociedades? Las empresas pagarán hasta 5 puntos menos en 2 años, aunque la rebaja será gradual, desde el 30 al 25%. Los autónomos que facturen menos de 12.000 euros al año comenzarán a beneficiarse en julio y 550.000 profesionales se ahorrarán hasta 300 euros en los próximos 6 meses. Un alivio que, aunque no será inmediato, sí paliará 2 años en los que empresas y familias han soportado casi 50 subidas tributarias. Montoro cifra el coste bruto de estos cambios en 9.000 millones de euros. A ver, pues me van a dejar un segundito para que vean cómo lo anunciaba Montoro esta mañana. Les recuerdo que esto ha ido al Consejo de Ministros el viernes, pero esta mañana ofrecía todos los detalles. El sábado Mariano Rajoy ya empezó a explicar por qué y esta mañana el ministro Montoro, acompañado de su secretario de Hacienda, ha explicado todos los detalles. Y hay algo importante que ha dicho, y es que lo hacen ahora porque pueden. ¿Pero qué es lo que ha respondido ya Elena Valenciano esta mañana? Pues que esto es cosmético, que no vale para mucho, lo decía el Partido Socialista también este fin de semana, y que además pues es una reforma simplemente porque hay elecciones. Vamos a verles. Partimos de que bajamos los impuestos cuando la situación lo permite. Y lo hacemos para reforzar precisamente esa reversión de la situación económica de nuestro país. Lo hacemos para impulsar el crecimiento, la creación de empleo, la ganancia de competitividad de nuestras empresas y, consiguientemente, reforzamos la política de reducción del déficit público. Cosas porque da la impresión de que más que una reforma fiscal, lo que el gobierno ha hecho es una especie de reforma cosmética, más pensando en las elecciones que en realmente introducir modificaciones que ayuden a España a salir de esta crisis. Así que creo que sí, que de la misma manera que en España en este momento todavía nos preguntamos exactamente qué es esta reforma que han hecho, en Bruselas deben preguntarse exactamente lo mismo. A ver, estas dudas que ustedes tengan sobre si ha cumplido su promesa electoral el Partido Popular al bajar los impuestos, porque les recuerdo que estaban más bajos con Zapatero, los tuvo que subir en 2012 cuando llegó al poder, se la hago inmediatamente al profesor del IES, José Ramón Pina Arboledas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Ha cumplido la reforma electoral del PP o todavía falta? Bueno, yo creo que ha cumplido parte de su programa electoral. De hecho, dijo que iba a bajar los impuestos. Los tuvo que subir porque recibió una herencia, por lo visto, excesivamente cargada, y ahora lo que está haciendo es recuperando en parte lo que subió y ayudando sobre todo a las clases más bajas a rebajar más los impuestos. ¿Es cosmética esta reforma, como dice Elena Valenciano, o es una reforma de calado? Bueno, yo creo que es una reforma que tiene ciertas virtudes y algún inconveniente, como pasa siempre. Pues vamos a las virtudes. Bueno, la virtud se basa en lo que llaman los expertos la curva de Laffer. Vamos a poner aquí la curva de Laffer, con 2 Fs. Entonces, según esta curva, si aquí ponemos la recaudación posible que va a recoger el Estado, y aquí ponemos digamos, la carga fiscal, ¿sí? Pues esta curva, según Laffer, es así.
Supongamos que en un momento determinado, en estos momentos la carga fiscal es bastante grande. Sí. Supongamos que está aquí. La recaudación sería esta. La tesis en la que se basa esta reforma es, si yo disminuyo un poco la carga fiscal, no solamente voy a dejar que la gente tenga más dinero, sino además yo voy a recaudar más. Ajá. Y la pregunta se puede decir, oiga, ¿y cómo es posible esto? Porque eso tiene su efecto en lo que podríamos llamar en el Producto Interior Bruto. Como la gente tiene más dinero en el bolsillo, consume, Claro. invierte, ahorra y por tanto crece este Producto Interior Bruto. Genera empleo. Y por tanto se genera empleo y por tanto con menos carga fiscal se recoge más. Y luego hay un efecto que es a medio y largo plazo, no tanto a corto, que es el efecto de que baja el fraude. Claro. Porque claro, cuando te baja la carga fiscal, la gente tiende a esconder menos renta, porque esconder menos renta siempre tiene riesgo. Esconder la renta. Por lo tanto, si te bajan la carga fiscal, dices, bueno, pues voy a sacar más renta. Esto lo sabemos. Entonces, ¿y en qué se basa? Y lo que ha hecho Montoro, bueno, el gobierno, es muy sencillo. Ha dicho, voy a coger los 3 grandes impuestos, el IRPF y sociedades, que son en realidad los que recaudan el 70 o el 80% del total de lo que recauda el Estado. Este lo voy a reducir a medida, una parte en el 2015 y otra parte en el 2016. De manera que la gente va a tener, como decía el programa, va a tener más dinero en el bolsillo durante esos años. Es más, lo han visto de tal forma que han decidido que incluso este año también se baje. Un poco. ¿A quién? A los que cobran muy poquito, que son los autónomos que cobran menos de 12.500. Y este es lo que yo diría que es... Y luego nos queda el IVA. Sí. El IVA no lo tocan porque ya lo tocaron. A pesar de Bruselas, el Fondo Monetario Internacional, a pesar de todas las presiones que están teniendo, no lo suben. No lo suben porque en realidad lo que dijo Montoro en la rueda de prensa, me parece, es a preguntas, es que están recaudando el 5% más de los impuestos del año pasado. Sí. Es decir, se está viendo que no es necesario para cumplir con los compromisos de la Unión Europea. Es más, mis previsiones son que a mediados del año que viene, y el Partido Socialista volverá a decirlo, Montoro va a poder rebajar aún más los impuestos sobre lo previsto en esta reforma. Atención noticia, o sea, profesor Pin, ¿usted cree que esta reforma, esta bajada de impuestos es la primera y que nos lo van a bajar más a mediados del año 2015? Próximo? Pues ¿Por qué? ojalá. Porque la economía va a subir más de lo que espera el gobierno, tanto este año como el que viene, y por tanto van a recaudar más de lo que esperan. Y además va a haber otra cuestión, y es el Consejo de Ministros de Finanzas, ECOFIN, de la Unión Europea, va a relajar todavía más los objetivos de déficit para todos los países, porque quieren que haya crecimiento. Bueno, qué grandísima noticia, profesor. Ojalá. Quiero preguntarle, ¿quiénes son los que más se benefician con esta bajada de impuestos? Vamos a ver. Nos afecta a todos, ha dicho Montoro esta mañana. ¿A quién más y a quién menos? Bueno, yo lo que diría que esto es lo que ocurre en general. Sí, vamos a lo Pero concreto. cuando es lo que cada persona tiene en su bolsillo, lo que debe hacer es ir al asesor. ¿Por qué? Porque en toda reforma fiscal el problema no está en las líneas generales, sino en lo que llamaríamos la letra pequeña. Y depende, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a aportar a los planes de pensión 12.500, que es el máximo que se puede aportar cada año, le van a reducir eso, letra pequeña. Y por tanto ya no va a poder aportar más que 4 o 5.000. Sobre esos 12.500 tenía una exención. Bueno, pues se crea, José Ramón, se crea ahí un producto nuevo que es a 5 años, bueno, que lo vas a tener exento. Por eso hay que hacer cuadra. Tienes que ir al asesor y decirle, oye, esta es mi situación, la letra pequeña. Yo creo que si la persona acude a una persona enterada, todos se pueden beneficiar. Profesor, según el gobierno, la tarifa, lo que va a afectar esta rebaja de IRPF es que va a haber una mayor reducción de la brecha fiscal para las rentas medias y bajas, es decir, que serían las que más hasta el punto se benefician, hasta el punto que aquellas personas que
ingresan 12.000 euros o menos de 12.000 dejan de pagar impuestos. Dejan de pagar. Los autónomos incluso se van a ver beneficiados en este mes de julio ya, porque se les va a bajar del 21 al 15, si no recuerdo mal, o al 19, que es una buena bajada, pero va a acabar bajándose al 15. Es que le acabo de escuchar a Montoro, si no recuerdo mal. Y así los que menos ganan más se van a ver beneficiados. Pero la crítica que se le hace desde la izquierda y desde, por ejemplo, algunas asociaciones de Hacienda, de inspectores de Hacienda, etcétera, etcétera, o de técnicos de Hacienda, es que a quien más va a beneficiar es a los que más ganan. ¿Esto es así? Bueno, yo pienso que, primero, no es verdad, porque las bajadas de los que más ganan en tipo son mucho menores. Claro. Y además, lo que puede ocurrir es que precisamente estas personas que van a tener más dinero van a tener menos fraude legal, porque es que cuando ganas mucho dinero tienes tantos asesores que puedes reducir lo que es imponible. Y por tanto yo creo que ayudarles a estas personas a que puedan sacar más dinero, que no lo dejen en sus empresas, eso dará. En mi opinión, desde luego, como decíais, a los demás baja renta seguro, los muy baja renta seguro que benefician. Que son los grandes beneficiados. Yo A ver, José Manuel. Alguna pregunta, vamos, estoy de acuerdo con la explicación, lógicamente estoy de acuerdo con la explicación de la curva de Laffer. Es verdad que cuando se baja un poco la carga fiscal aumenta la recaudación. No siempre, ¿eh? Bueno, sobre todo cuando se llega casi a niveles confiscatorios. Pasó cuando gobernaba Es que ahora el nivel es Claro, confiscatorio. y ahora la carga fiscal ahora mismo en España es confiscatoria. Pero en esta reforma yo creo que no se ha trabajado sobre la carga fiscal global. Se ha trabajado sobre dos impuestos en concreto, IRPF y sociedades. Y en IRPF, yo he hecho unos números aquí, y quien gane 12.000 euros al año va a tener una reducción mensual de 12 euros al mes. Hombre, y quien, José Manuel, pero porque el que gane 12.000 euros al año si no tiene una reducción del 100%. ¿Puedo acabar? Claro. Porque no paga nada. ¿Puedo Si acabar? no pagabas casi nada y te lo quitan todo, hombre, un poco más se puede quitar porque no pagabas casi nada. Quien gane 150.000 euros al año, que es un salario potente, desde mi punto de vista, va a tener una reducción aproximada de unos 270 euros al mes. Eso yo creo que desvirtúa esa afirmación hecha por Montoro en el sentido de que es progresiva la Si lo la miras en reforma. porcentaje, no. Y después, Porque claro, el porcentaje, Pero escucha, 40 si sobre estás preguntando, 1.200 es mucho escucha más la que respuesta. 200 sobre 150.000. José Ramón, déjame que diga Y los por porcentajes, terminar, porque, vamos a ver, por los terminar. porcentajes menores de cuantías mayores siempre van a ser mayores, porque esto se llama matemática. Yo, ¿qué quieres que le haga? son matemáticas, Pero está en que el lea, concepto de progresividad. pero déjame que lea los porcentajes Pero de si reducción. deja- materia fiscal. Vale, pero déjame que lea los porcentajes de reducción porque están calculados. Entonces, vamos a ver. Con respecto, en el momento en el que esté en marcha la reforma al completo año 2016, con respecto a los impuestos que estamos pagando ahora, los de menos de 12.000, la bajada es del 100%, pasan a no pagar nada. Los de menos de 15.000 euros de renta anual reducen el 22,82. Los de menos de 20.000, el 13. Los de menos de 30.000, el 9. Los de menos de 40.000, el 7. Si lo sacas Los en de menos de euros. 50.000, el 7. Los de menos de 100.000, el 7. Los de menos de 150.000, el 6,7. Sácalo en euros. Pero vamos a ver que es que una cuantía, un porcentaje menor de una En todo cuantía caso, mayor. Si quieres fusilamos al alba a toda persona que gane más de 100.000 euros, pero me da que eso se llama comunismo. Carlos, yo intento hacer una argumentación y una pregunta al profesor. No estoy emitiendo un juicio. Lo que digo es que a mí me salen estas cifras y me Claro, parece, a ti y a todo el mundo, a mí y a todo el mundo, lógicamente, porque las matemáticas no fallan. Y me parece que la progresividad ahí, en fin, no funciona bien. Segunda consideración. Confiscación. Cuando tenemos una carga fiscal tan brutal como tenemos en España, yo creo que había que haber trabajado con menos prisa y haber hecho un replanteamiento general de la carga fiscal en España. Y tercero, explicaba usted, profesor, que entre el 70 y el 80% de lo recaudado es entre sociedades e IRPF. A mí me preocupa que en sociedades no que bajen del 30 al 20, que me parece muy bien. Lo que me preocupa es que actualmente las grandes empresas están tributando a un tipo medio del 8% vía exenciones. Si trabajáramos intensamente en las grandes empresas, probablemente pudiéramos ver más recortada la carga fiscal que soporta el común de los ciudadanos, que es el más vigilado. Bueno, vamos a ver. Si lo comparamos con el 2011, las cifras son que los de menos de 12.000 tienen una rebaja del 100% y los de más de 100.000 tienen un aumento del 0,47% y de más de 150.000 el 1,67%. Es decir, respecto al 2011, que era el gobierno del Partido Socialista, los que más pagan... Pagan un poco más. Pagan un poquito más, poquito, pero pagan más, no pagan menos. Y los que menos cobran, pagan sustancialmente menos, según este IRPF.